Capítulo 5. El momento fundamental. Después de haber llegado hasta aquí, es probable que te preguntes cómo surgió esta idea. ¿Has tenido alguna vez una experiencia que no pueda explicarse en términos de casualidad, que haya sido tan fortuita como para dejarte perplejo? Puedes hacer caso omiso de momentos semejantes sin otorgarles ningún sentido y tildándolos de inexplicables. O puedes tomar nota de ellos y permitir que modifiquen tu existencia. En 1996 me sucedió algo que cambió completamente mi vida. En esa época llevaba mi propio negocio como sanadora profesional. Me habían enseñado que nuestro cuerpo tiene todas las respuestas para los problemas de salud y solo requiere que alguien formule las preguntas adecuadas. Allí es donde comenzó todo. En lugar de valorar la salud de mis pacientes desde un punto de vista racional, mi propósito era ayudarlos a encontrar sus propias soluciones. Con frecuencia, esta actitud me permitía descubrir algunos interesantes problemas esenciales que permanecían ocultos, incluyendo desequilibrios emocionales y autosabotajes mentales. También he participado en ciertos milagros ayudando a las personas a conectarse con la sabiduría innata de su propio cuerpo. Había aprendido que existen diferentes maneras de formular preguntas a las que el cuerpo puede responder con un sí o un no. Por ejemplo, realizando pruebas musculares o utilizando un péndulo. Trabajando con esas respuestas a través de un proceso de eliminación es posible reducir el abanico de posibilidades al tema primordial, que con toda certeza está causando la enfermedad o el dolor. Precisamente, este es el punto al que llegué cierto día con un paciente llamado Sam. Habíamos llegado a la conclusión de que Sam padecía un desequilibrio energético asociado con sus neurotransmisores. Un desequilibrio energético no es más que una forma elegante de decir que algo no iba bien en el cuerpo de mi paciente, y un neurotransmisor es una sustancia que transmite impulsos nerviosos en el cerebro, esencialmente sensaciones. Yo no tenía demasiada experiencia en el tema de los neurotransmisores, pero su cuerpo insistía en que debía ocuparme de 5 de ellos. Para poder hacerlo, primero tenía que identificarlos. No sabía muy bien por dónde empezar. Finalmente, fui capaz de reconocer 4 de ellos: norepinefrina, serotonina, melatonina y GABA. Pero no conseguía identificar al último. No tenía la menor idea de dónde podría localizarlo. De pronto, cuando menos lo esperaba, mi paciente preguntó: ¿la histamina es un neurotransmisor? Como no estaba muy familiarizada con los neurotransmisores, mi primera reacción fue pensar que una persona profana en la materia, como era mi paciente, probablemente tendría aún menos conocimiento del tema que yo. De manera que con mi voz más profesional respondí: no. La histamina es una sustancia que liberan tus senos nasales durante una reacción alérgica. Cuando se presenta dicho síntoma, los médicos te recetan antihistamínicos. Luego, sin ningún motivo aparente, sentí el impulso de coger de la estantería un libro sobre la salud que había comprado un año atrás. Todavía no lo había leído y ni siquiera le había prestado atención. Lo abrí por una página cercana a la mitad del libro y no pude menos que echarme a reír al encontrar la palabra histamina como un título de un capítulo. De inmediato mis ojos se detuvieron en una línea que estaba un poco más abajo y en medio de un párrafo. La histamina también se considera un neurotransmisor.
Estaba perpleja. ¿Cómo podía haber sucedido algo así? Evidentemente, no se trataba de una mera e increíble coincidencia. Era algo demasiado preciso y específico como para ser un simple producto del azar. Detengámonos a pensar todo lo que tuvo que suceder para que se produjera semejante situación. En primer lugar, algo o alguien tuvo que haber susurrado al oído de mi paciente la palabra histamina. Luego, después de que yo la descartara, alguna fuerza tuvo que impulsarme a buscar en la estantería un libro que nunca había leído y a abrirlo en la página exacta donde encontraría la respuesta. De repente, tuve plena conciencia de que no estaba sola. Se me puso la carne de gallina y al mismo tiempo experimenté un profundo júbilo. Imagina lo que significa contar con el apoyo de una sabiduría invisible. ¿Acaso un médico espiritual me estaba ayudando? Ese mero pensamiento me otorgó una prodigiosa sensación de tranquilidad y una nueva conciencia. Suceden muchas más cosas con las que los ojos son capaces de percibir. Asistencia divina. A partir de ese momento, comencé a advertir nuevas evidencias de que estaba recibiendo ayuda de fuentes superiores y decidí no considerarlo como una mera coincidencia. La idea de que un médico espiritual me aconsejaba comenzó a cobrar fuerza. Tomé conciencia de que mi intuición se había intensificado y me estaba brindando una información que excedía los conocimientos que yo había adquirido durante mi formación. Al final, conseguí entregarme confiadamente para que me guiara ese saber interior, relegando a un segundo puesto mi propia educación. Comencé a fantasear con que había un equipo completo de médicos mirando por encima de mis hombros todo lo que yo hacía y aconsejándome a cada momento. Debo decir que mi trabajo evolucionó hasta un nuevo nivel. Mis pacientes y yo nos sorprendíamos cuando una información inesperada aparecía en mi conciencia como caída del cielo. Invariablemente era la pieza que faltaba y que marcaba la diferencia. En algunas ocasiones fui guiada a prescribir medicamentos que jamás hubiera considerado, pero que sin embargo resultaron ser la solución perfecta. Después de varias experiencias de este tipo, mi escepticismo natural se trocó en un creciente entusiasmo por la ayuda divina que había surgido en mi vida y me estaba ayudando a evolucionar. Con el paso del tiempo he aprendido a rendirme a esa voz interior para tratar a todos mis pacientes, dejando que ella me indique qué es lo que debo hacer. Algunos pueden sugerir que es mi propio cerebro, o quizás mi mente subconsciente, el que está generando esa información, pero yo sé que proviene de una fuente divina. A menudo me siento como una mera observadora, atestiguando la magnífica interacción que se produce entre mi paciente y el médico espiritual que trabaja a través de mí. Me dejo guiar intuitivamente hacia el conocimiento que ilumina los misterios sobre el estado de salud de cada uno de mis pacientes para ofrecerles los remedios adecuados. Un equipo de apoyo. El hecho de prestar atención a esta orientación profesional resultó tan efectivo para tratar a mis pacientes que comencé a preguntarme si mis guías tendrían algún inconveniente en ayudarme con otros aspectos de mi trabajo.
Por ejemplo, necesitaba una secretaria, un representante de marketing y un experto que llevara la contabilidad. Como no estaba muy segura de que estos trabajos pudieran ser realizados en un plano espiritual, introduje un requisito para ver qué sucedía. Imaginé que solicitaba al universo asistentes angélicos que contaran con las habilidades y los conocimientos adecuados para realizar con alegría las tareas requeridas. Más adelante, comencé a mantener reuniones imaginarias con mi equipo de colaboradores mientras conducía el coche camino al trabajo. Hablaba en voz alta con mi grupo de médicos espirituales y profesionales de la salud y con los empleados administrativos que acababa de contratar, comentando nuestras tareas diarias, qué pacientes estaban citados, cuáles eran las actividades de la jornada y así sucesivamente. Les hablaba de los detalles de mi trabajo como si estuviera conversando con una plantilla terrenal. Debo decir que después de emplear a mi secretaria espiritual, al responsable de marketing y al contable, mi consulta prosperó con pasmosa facilidad. Los trámites y las facturas no se calculaban, se imprimían ni se enviaban mágicamente por sí mismos, pero yo conseguí ocuparme de todo ello de forma muy rápida y sencilla. Con mi equipo de apoyo a mi lado tenía todo el trabajo que deseaba, mi agenda fluía armoniosamente y mis pacientes estaban muy satisfechos con los resultados. A continuación, te contaré algunas graciosas historias que reflejaban cómo ha cambiado mi vida desde que contraté a mis empleados celestiales. Intercepta mis llamadas. Todos los veranos asisto a una convención en Santa Cruz, California, que dura una semana. Cada vez que participo en el evento, debo dedicar todas las mañanas, las pausas para el almuerzo y las tardes a escuchar los mensajes que llegan a mi móvil y a devolver las llamadas a mis pacientes, pues mi contestador telefónico se bloquea si no borro los mensajes acumulados. Cierto día se me ocurrió que a lo mejor mi plantilla estelar podría echarme una mano. Este es el trabajo perfecto para mi secretaria celestial, me dije. De modo que cuando tuvo lugar la siguiente convención, le solicité que durante mi ausencia no dejara entrar en el contestador más de 5 o 6 llamadas. Y créase o no, cuando volví a casa encontré exactamente 6 mensajes esperándome. Consígueme más pacientes. Desde que contraté a un representante espiritual de marketing, tengo la cantidad de pacientes que deseo atender y sin hacer publicidad. Sin embargo, cierto viernes por la mañana, abrí mi agenda y descubrí que para la siguiente semana apenas tenía la mitad de citas que de costumbre. Por lo tanto, decidí convocar una reunión de emergencia con mi plantilla espiritual y apremié seriamente a mi representante para que se dedicara a la tarea de conseguirme más pacientes. Esa misma tarde recibí 23 llamadas solicitando una cita. Apoyo económico. Si te pareces a mí, definitivamente puedes utilizar la intervención divina en este campo. Todo lo que puedo decirte es que estoy sorprendida por la abundancia con que fluye el dinero en mi vida y muy complacida de que este tema ya no constituya una preocupación. Siempre dispongo del dinero suficiente para todo lo que quiero hacer en relación con mi trabajo, ya sea asistir a un seminario que me parezca interesante o comprar cualquier artículo o elemento que necesite. Equipo de trabajo personal. En 1997,
un año después de haber vivido mis primeras experiencias con los ayudantes celestiales, mi trabajo se desarrollaba sin ningún problema. Me sentía muy cómoda y segura pensando que el espíritu no solo deseaba que yo hiciera ese trabajo, sino que también me ofrecía su generoso apoyo. En ese momento decidí seguir adelante sin detenerme ante nada. ¿Sería posible recibir ayuda en todas las áreas de mi vida? Naturalmente, en cuanto lo solicité, la asistencia divina comenzó a manifestarse en abundancia. A partir de entonces, no solo mi trabajo, sino también mi vida personal comenzaron a fluir más armoniosamente que nunca. Ahora tengo ayudantes para ir de compras, para los proyectos hogareños y los asuntos familiares, para los desafíos emocionales personales, para los eventos sociales, el esparcimiento, las vacaciones y para muchas cosas más. Un asesor espiritual para comprar ropa. Señoras, no se pierdan esta historia. Aunque cueste creerlo, salir a comprar ropa era una de las actividades que menos me atraían. Hasta tal punto me disgustaba que para aventurarme en los centros comerciales y grandes almacenes tenía que estar al borde de la desesperación. Nunca conseguía comprar la ropa que me agradaba, o no me sentaba bien o era demasiado cara. Invariablemente terminaba exhausta y frustrada. Por fin caí en la cuenta de que con la ayuda de un espíritu creativo sería capaz de convertir esa experiencia en una actividad placentera y satisfactoria. En la siguiente ocasión que salí de compras, contraté a un asesor espiritual para que me acompañara. Debo decir que fue una experiencia maravillosa. Sentí que me guiaba hacia los mejores tesoros que se ocultaban en las innumerables estanterías, del mismo modo que le hubiera hecho un avezado comprador del plano terrenal que oficiara de asesor personal. Salir de compras dejó de ser un ejercicio frustrante y se tornó en una actividad apasionante y divertida. Empecé a encontrar tantas prendas que me gustaban que no podía aplazar el momento de probármelas. Eran tantas las que se adaptaban perfectamente a mi talla y estilo que pronto me enfrenté con un nuevo dilema: lo que no debía comprar. Casi me avergüenza admitir que en un solo día adquirí 17 artículos por poco más de $200. Puedo decir que mi ayudante personal es un comprador excelente que sabe encontrar gangas. Desde entonces, siempre contrato asistentes espirituales para ir de compras. Ellos siempre me conducen hacia la tienda indicada y los artículos perfectos. Esto resulta especialmente práctico para las compras de Navidad, cuando debo hallar los mejores regalos en la menor cantidad de tiempo. Y como guinda del pastel, incluso me ayudan a encontrar aparcamiento en esas fechas tan ajetreadas del año. Un grupo de vacaciones espiritual. Mis hijos insistían en salir de vacaciones. Como saben muy bien los padres y las madres, los viajes familiares pueden ser tan agotadores que luego necesitas tomarte otras vacaciones para recuperarte de las primeras. Pero esto cambió por completo desde que contraté a un equipo de trabajo para que me ayudara. Empleé a un mecánico espiritual para que se ocupara de que la furgoneta funcionara a la perfección, a un agente de viajes espiritual para que me ayudara a encontrar un excelente alojamiento, y a un gourmet espiritual para que eligiera fantásticos restaurantes sin descuidar nuestro presupuesto. Pero mi contratación favorita, que todavía conservo en plantilla permanente, fue el experto en templar conducta. ¿Podéis imaginaros un viaje de 10 horas con 4 niñas sin peleas ni discusiones? Fue maravilloso. Mi marido y yo disfrutamos de las mejores vacaciones que hemos tenido nunca y los niños están impacientes por repetir la experiencia.
un grupo espiritual para escribir libros. Pasando a un tema más serio, no puedo imaginar cómo hubiera conseguido escribir este libro sin la increíble ayuda del reino celestial. En primer lugar, a pesar de que muchas veces había pensado en escribir sobre otros temas, la tarea siempre me parecía abrumadora. Tenía muy poca confianza en el ser realmente capaz de terminar un libro. Siempre me había considerado una persona con ideas. Tenía cientos de páginas llenas de conceptos y de títulos, pero jamás había estado tan cerca de hacer algo fructífero con ellos. Cuando me sentí inspirada para escribir un libro sobre el proceso de contratar ayudantes celestiales, de inmediato convoqué un grupo espiritual especializado para que me allanara el camino. Sabía que tendría que afinar ciertas habilidades, cambiar la imagen que tenía de mí misma y crecer en todos los sentidos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Como si esto fuera poco, recibí la ayuda extraordinaria de otros excelentes profesionales terrenales en cada etapa del camino. Lo más sorprendente es que la mayoría fueron conducidos hacia mí, sin que tuviera que ocuparme de buscarlos físicamente. Solo me desviaba de mi objetivo cuando me impacientaba e intentaba forzar las cosas. Puedes leer Ser paciente en el capítulo 7. En realidad, este libro fue redactado utilizando el proceso exacto que describe. Voy a explicar cómo sucedió. Había escrito un esquema del trabajo y ordenado una parte del material, lo suficiente como para comenzar a dar conferencias sobre el tema, pero seguía sintiéndome incapaz de desarrollar el contenido. Pedí a mi grupo espiritual de proyectos que contratara a alguien que pudiera ayudarme a dar forma a mis pensamientos y otorgarle una nueva vida a las palabras. Solicité que esta persona apreciara mis ideas y supiera cómo llevarlas a la práctica. 2 días más tarde, recibí la llamada telefónica de una persona desconocida que había sabido de mí a través de un amigo común. Se presentó diciendo que era correctora y me preguntó si estaba trabajando en algún proyecto. Como es evidente, la contraté de inmediato, convencida de que el universo había dispuesto que nos conociéramos. Resultó que tenía las habilidades exactas que yo había pedido. Además, gracias a ella tuve el placer de conocer los textos y las cintas de audio de Abraham Hicks. Esther Hicks es una oradora de gran inspiración que se comunica con un grupo de maestros espirituales autodenominados Abraham. Si no has oído hablar de ellos, puedes buscarlos en internet en la página www.abraham-hicks.com. Te sorprenderá cómo me sorprendió a mí comprobar que algunas de sus enseñanzas están en estrecha armonía con las ideas desarrolladas en este libro. Me emocionó mucho tener prácticamente sentada en mi regazo a una correctora de tanto talento, que se sentía muy compenetrada con las ideas volcadas en mi libro. Una vez completada esta fase inicial, tenía que encontrar a alguien que me ayudara a ampliar, organizar y pulir el estilo del libro. Una vez más, solicité a mi grupo espiritual que diera con la persona indicada para mí. Al día siguiente, una nueva paciente entró en mi consulta y al presentarse me contó que trabajaba como correctora. Le ofrecí empleo al instante, sabiendo que nuestro encuentro no era accidental. También en esta ocasión descubrí que tenía los conocimientos que yo necesitaba. Pero debo agregar que me dejó totalmente anonadada cuando un mes más tarde me reveló que también era seguidora de Abraham, cuyas enseñanzas la habían inspirado durante años.
¿Cuáles son las posibilidades de encontrar dos excepcionales correctoras con conocimientos filosóficos tan semejantes? Con toda certeza fue el cielo el que las condujo hasta mí. La siguiente parte de la historia es aún mejor. Finalmente, mi grupo espiritual comenzó a recordarme que ya era hora de presentar el libro a un editor para publicarlo. Yo ya había hecho mis propias investigaciones para conocer lo competitivo que era el sector. Había descubierto que las posibilidades de que una persona que nunca había publicado fuera seleccionada por una editorial eran prácticamente nulas. Quienes saben dicen que la mejor forma de aumentar la probabilidad de publicar es recibir clases sobre cómo redactar un libro y formular un plan de marketing que con suerte pueda lograr que un editor haga una segunda lectura de tu libro. Además, te aconsejan enviar el trabajo al menos a 30 editores y no decepcionarte si todos lo rechazan. Sin embargo, a estas alturas, ya sabes que cuando contratas los servicios del cielo, puedes obtener una información interior que te permite adelantarte al resto de los aspirantes. Me limité a pedir a mi grupo espiritual literario que me guiara hasta el editor perfecto. Luego, me dirigí a mi biblioteca y dije en voz alta: muéstrame un libro que haya sido editado de esta forma. Mis ojos se posaron de inmediato en The Power of Now, publicado por New World Library de Novato, California. Emocionada y nerviosa, busqué New World Library en internet y me convencí de que era el sitio ideal para poner el cielo a trabajar. Decidí no buscar otro lugar ni enviar mi libro a ninguna otra editorial. Lo envié, sin tener siquiera una propuesta formal ni un plan de marketing, con plena confianza de que mi grupo espiritual me allanaría el camino. Y por supuesto, New World Library se puso en contacto conmigo. Mi libro había encontrado la editorial perfecta, convirtiéndose así en un ejemplo más del tema que trata. Como ves, con el poder del cielo a tu favor, cualquier cosa que te aconsejen hacer puede desafiar las estadísticas. Yo estaba muy ilusionada y felicité a mi grupo espiritual literario por haber hecho un excelente trabajo.